La brisa del Pacífico mexicano acariciaba suavemente el rostro de Elena Mendoza mientras observaba a sus hijas gemelas, Sofía y Valentina, correr por la cubierta del crucero Perla del Pacífico. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, creando un escenario perfecto que ella intentaba capturar con su vieja cámara digital. Habían salido del puerto de Mazatlán esa mañana, y era la primera vez que las niñas veían el océano en toda su inmensidad. «¡Mamá, mira! ¡Un delfín!», gritó Sofía, señalando hacia el horizonte con su pequeña mano. «Yo también quiero verlo». Valentina corrió hacia su hermana, sus coletas castañas ondeando con el viento marino. Elena sonrió, guardando la cámara en su bolso. Había ahorrado durante 2 años para este viaje, trabajando turnos dobles en la fábrica textil de San Luis Potosí. Cada peso extra que ganaba lo guardaba religiosamente en una lata de galletas escondida en lo alto de su armario. Las niñas nunca habían salido de su ciudad natal, y ella quería darles esta experiencia antes de que cumplieran 9 años. «Con cuidado, mis amores», les advirtió, acercándose a la barandilla donde se habían apoyado. «No se inclinen demasiado». El crucero no era de los más lujosos, pero para ellas era como estar en un palacio flotante. La cabina que compartían era pequeña, con una litera y una cama individual, pero las niñas estaban fascinadas con el ojo de buey que daba al mar. Habían pasado la mañana explorando cada rincón accesible del barco, desde la piscina en la cubierta superior hasta el pequeño teatro donde esa noche habría un espectáculo de magia. «Señora Mendoza», una voz masculina la sacó de sus pensamientos. Era Miguel, uno de los animadores del crucero, un joven de unos 25 años con una sonrisa perpetua. «Las actividades para niños comenzarán en media hora en el Salón Coral. Habrá pintura de caritas y un concurso de dibujo». «Gracias, Miguel». ¿Escucharon, niñas? Elena acarició las cabezas de sus hijas. «¿Quieren ir a pintar?» «Sí», respondieron al unísono, esa sincronía especial que solo los gemelos poseen. Elena las llevó de regreso a la cabina para refrescarse un poco. Mientras las niñas se lavaban las manos en el pequeño baño, ella revisó su celular. Sin señal, como era de esperarse en medio del océano. Había avisado a su hermana Carmen que estarían incomunicadas durante los 3 días del crucero, pero aún así sentía cierta ansiedad por no poder revisar sus mensajes. «Mamá, ¿podemos ponernos los vestidos nuevos?», preguntó Valentina, sacando de la maleta los vestidos blancos con flores bordadas que Elena les había comprado especialmente para el viaje. «Claro que sí, mi cielo». Mientras las ayudaba a vestirse, Elena no podía evitar maravillarse de lo diferentes que eran sus hijas, a pesar de ser idénticas físicamente. Sofía era más extrovertida, siempre la primera en hacer amigos nuevos y explorar. Valentina, por otro lado, era más observadora. Prefería analizar las situaciones antes de actuar. Juntas, formaban un equilibrio perfecto, complementándose mutuamente. El Salón Coral estaba ubicado en la cubierta 5, decorado con motivos marinos y lleno de mesas con materiales para manualidades. Había unos 15 niños de diferentes edades, algunos acompañados por sus padres, otros ya integrados en las actividades. Elena encontró un lugar cerca de la ventana donde podía sentarse y observar a sus hijas mientras hojeaba una revista que había traído. «Voy a dibujar el delfín que vimos», anunció Sofía, tomando los crayones con entusiasmo. «Yo voy a dibujar el barco», dijo Valentina, más concentrada en su elección de colores. Miguel y otra animadora llamada Patricia supervisaban las actividades, ayudando a los niños más pequeños y organizando los materiales. Elena notó que había otro empleado del crucero en la entrada, un hombre mayor con uniforme de seguridad que parecía estar simplemente observando. Le pareció un poco extraño, pero supuso que era parte del protocolo del barco. A medida que avanzaba la tarde, Elena se permitió relajarse por primera vez en meses. El trabajo en la fábrica era agotador, y criar sola a 2 niñas no era tarea fácil. El padre de las gemelas había desaparecido cuando ellas tenían apenas 2 años, dejándola con deudas y el corazón roto. Pero ella había salido adelante, trabajando duro para darles a sus hijas todo lo que necesitaban. «Disculpe, señora». Patricia se acercó a ella con una sonrisa. «Las niñas están haciendo unos dibujos hermosos. ¿Puedo tomarles una foto para el álbum del crucero?».
Elena asintió, orgullosa. Observó cómo Patricia fotografiaba a las gemelas con sus creaciones. Sofía había dibujado no solo un delfín, sino toda una familia de delfines saltando sobre las olas. Valentina había recreado el crucero con impresionante detalle para su edad, incluyendo las ventanas de los camarotes y la bandera mexicana ondeando en la popa. «Sus hijas son muy talentosas», comentó una mujer sentada cerca de Elena. Era una señora mayor, elegantemente vestida, con un collar de perlas que brillaba bajo las luces del salón. «¿Son gemelas?» «Sí, idénticas», respondió Elena con orgullo maternal. «Aunque sus personalidades son muy diferentes, se nota que las ha criado bien. No todos los niños de hoy en día son tan educados y creativos». La conversación fue interrumpida por Miguel, quien anunció que era hora de la pintura de caritas. Los niños se formaron emocionados, y las gemelas no fueron la excepción. Sofía pidió que la pintaran como un delfín, mientras que Valentina eligió ser un hermoso pez tropical. Eran casi las 6 de la tarde cuando las actividades terminaron. Elena recogió los dibujos de sus hijas y agradeció a los animadores. Las niñas estaban felices, con sus caritas pintadas y las mejillas rosadas por la emoción del día. «Mamá, ¿podemos ir a ver el atardecer desde arriba?», preguntó Sofía, tomándola de la mano. «Primero vamos a dejar estos dibujos en la cabina y nos ponemos suéteres. En el mar, refresca cuando se oculta el sol». El pasillo hacia su cabina estaba más transitado que en la mañana. Los pasajeros se preparaban para la cena y Elena tuvo que esquivar carritos de servicio y grupos de turistas. Las niñas iban delante de ella, tomadas de la mano, cuando de repente Valentina se detuvo. «Mamá, se me cayó mi pulsera», dijo, mirando su muñeca donde antes llevaba una pulsera de cuentas de colores que Elena le había regalado en su cumpleaños. «Debe haberse caído en el salón. Vayan a la cabina. Está aquí a la vuelta. Yo regreso por ella». Elena vio a sus hijas entrar a la cabina 5B antes de volver sobre sus pasos. El salón coral ya estaba siendo limpiado, pero Patricia seguía ahí guardando los materiales. «Disculpa, Patricia, mi hija perdió una pulsera de cuentas. ¿La han visto? Déjame buscar». A veces las cosas se caen debajo de las mesas. Mientras buscaban, Elena sintió una extraña sensación en el estómago. Era esa intuición maternal que la alertaba cuando algo no andaba bien. Miró su reloj. Habían pasado solo 5 minutos desde que dejó a las niñas. «Aquí está». Patricia emergió de debajo de una mesa con la pulsera en la mano. «Muchas gracias». Elena tomó la pulsera y salió apresuradamente del salón. El pasillo parecía más largo que antes. Sus pasos resonaban sobre la alfombra azul mientras se apresuraba hacia la cabina. Al doblar la esquina, vio que la puerta de la 5B estaba entreabierta. El corazón le dio un vuelco. «¿Niñas?», llamó empujando la puerta. La cabina estaba vacía. Las camas seguían hechas. Los dibujos que habían dejado antes estaban sobre la mesita, pero no había rastro de Sofía ni Valentina. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sofía, Valentina. Su voz subió una octava, el pánico comenzando a instalarse. Revisó el pequeño baño, miró debajo de las camas, abrió el armario. Nada. Salió al pasillo, mirando frenéticamente en ambas direcciones. Algunos pasajeros la miraron con curiosidad, pero ella no les prestó atención. «Mis hijas. Han visto a 2 niñas de 8 años, gemelas con vestidos blancos». Una pareja de estadounidenses negó con la cabeza, sin entender el español. Elena corrió hacia la recepción, su mente creando escenarios cada vez más aterradores. Tal vez habían ido a buscarla. Tal vez estaban en la cubierta superior viendo el atardecer como habían planeado. «Señora, ¿está todo bien?». El recepcionista, un hombre joven con gafete que decía Roberto, la miró con preocupación. «Mis hijas no están en la cabina. Las dejé hace menos de 10 minutos. Son gemelas, 8 años, vestidos blancos con flores». Roberto inmediatamente tomó el teléfono y marcó un código. «Código amarillo en cubierta 5. 2 menores no localizadas». La siguiente hora fue un borrón de actividad frenética. La seguridad del barco se movilizó, revisando cada área pública, cada rincón donde 2 niñas pudieran haberse escondido o perdido. Elena fue llevada al centro de seguridad, donde el capitán Ernesto Ruiz, un hombre de unos 50 años con rostro serio pero amable, tomó su declaración. «Señora Mendoza,
Necesito que me diga exactamente qué pasó. Cada detalle es importante. Elena relató los eventos, su voz temblando mientras describía cómo había dejado a las niñas entrando a la cabina. El capitán asentía, tomando notas, mientras en las pantallas de seguridad varios oficiales revisaban las grabaciones de las cámaras. «Capitán», uno de los oficiales llamó su atención, «tenemos a las niñas en la cámara del pasillo». Elena se levantó de un salto, acercándose a la pantalla. Ahí estaban sus hijas, entrando a la cabina tal como ella las había visto. El tiempo en la grabación marcaba las 18:07. Luego, a las 18:09, la puerta se abría nuevamente y las niñas salían, aparentemente siguiendo a alguien fuera del ángulo de la cámara. «¿Quién es? ¿A quién siguen?» Elena tocó la pantalla, desesperada. «Estamos revisando las otras cámaras», dijo el oficial, «pero hay un punto ciego justo en esa esquina». Los minutos se convirtieron en horas. Todo el barco fue puesto en alerta. Los 1.200 pasajeros fueron informados de la situación y muchos se unieron a la búsqueda. Elena recorrió cada cubierta, gritando los nombres de sus hijas hasta quedar ronca. La noche cayó sobre el Pacífico y con ella la esperanza de Elena comenzó a desvanecerse. «Tenemos que considerar todas las posibilidades», el capitán Ruiz le dijo en privado, su rostro grave. «Hemos revisado cada centímetro del barco. Estamos a 200 millas náuticas de la costa. Si las niñas...» «No», Elena lo interrumpió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No diga eso. Tienen que estar en algún lugar. Alguien las tiene. En el video se ve que siguieron a alguien. Estamos investigando a toda la tripulación y pasajeros. El barco no se detendrá hasta que las encontremos, se lo prometo». Pero Elena sabía en lo profundo de su corazón maternal que algo terrible había sucedido. Sus niñas, sus bebés, habían desaparecido en medio del océano y ella no había estado ahí para protegerlas. Se dejó caer en una silla, abrazando los dibujos que habían hecho esa tarde, el olor a crayón y pintura aún fresco en el papel. «Por favor, Dios», susurró, «devuélveme a mis hijas». El crucero Perla del Pacífico cambió su rumbo esa noche, dirigiéndose al puerto más cercano mientras la Guardia Costera Mexicana era alertada. La noticia del desaparecimiento de las gemelas Mendoza pronto llegaría a los medios nacionales, pero para Elena, el tiempo se había detenido en ese momento en que abrió la puerta de la cabina 5B y encontró el vacío donde deberían haber estado sus hijas. El paraíso tropical que había ahorrado tanto para mostrarles se había convertido en su peor pesadilla, y el último abrazo que les dio antes de ir a buscar la pulsera sería un recuerdo que la atormentaría por siempre. Mientras el barco navegaba a través de la oscuridad del Pacífico, Elena Mendoza se aferraba a la esperanza de que, en algún lugar de esas 998 cabinas, sus hijas estuvieran esperando ser encontradas. Pero en el fondo, muy en el fondo, una voz susurraba la verdad que se negaba a aceptar. Sofía y Valentina habían desaparecido, y el mar guardaba secretos que tal vez nunca revelaría. 10 meses después del desaparecimiento de las gemelas Mendoza, el sol del mediodía castigaba sin piedad la playa desierta de San Blas, Nayarit. Las olas rompían con monotonía contra la arena, arrastrando consigo restos de algas y ocasionales pedazos de basura. José Ramírez, un pescador de 62 años, caminaba por la orilla buscando carnada para la pesca de la tarde, cuando algo inusual llamó su atención. Entre las rocas, parcialmente enterrada en la arena, sobresalía una esquina de lo que parecía ser una maleta. No era raro encontrar objetos arrastrados por la corriente, pero algo en la forma en que las gaviotas evitaban acercarse a ese punto específico le provocó un escalofrío. «¡Pinches pájaros!», murmuró, acercándose con cautela. La maleta era negra, de tamaño mediano, con los cierres oxidados por el salitre. José usó un palo para desenterrarla completamente, notando el peso inusual. Cuando finalmente logró abrir uno de los cierres, el olor que emanó lo hizo retroceder cubriéndose la nariz con el brazo. «¡Madre de Dios!», exclamó dejando caer el palo. Sin atreverse a mirar más, José corrió hacia su camioneta. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de emergencias. Había visto muchas cosas en sus décadas como pescador, pero nada lo había preparado para esto. En San Luis Potosí, Elena Mendoza se levantó sobresaltada por el sonido del teléfono. Los últimos 10 meses habían sido un infierno en vida.
Había perdido su trabajo por las constantes ausencias mientras buscaba a sus hijas, sobreviviendo gracias a la ayuda de su hermana Carmen y algunos ahorros. Su pequeño departamento se había convertido en un centro de operaciones improvisado, con mapas, recortes de periódicos y fotografías cubriendo cada pared. «Bueno», respondió con voz ronca. «¿Señora Elena Mendoza?» La voz al otro lado era formal, oficial. «Sí, soy yo. Habla el detective Carlos Morales de la Procuraduría de Nayarit. Necesito que venga a identificar algunos objetos que podrían estar relacionados con el caso de sus hijas». Elena sintió que el mundo se detenía. Durante meses había esperado esta llamada, pero ahora que llegaba, no estaba segura de poder enfrentarla. «¿Encontraron a mis niñas?» Su voz era apenas un susurro. «Señora, es mejor que hablemos en persona. Puede venir a Tepic lo antes posible». El viaje de 8 horas en autobús fue una tortura. Elena miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje que pasaba, su mente reproduciendo una y otra vez los últimos momentos con sus hijas. Carmen había insistido en acompañarla, pero Elena necesitaba hacer esto sola. La Procuraduría de Justicia de Nayarit era un edificio gris e imponente en el centro de Tepic. El detective Morales, un hombre de unos 40 años con profundas ojeras, la recibió en una sala privada. «Señora Mendoza, antes de proceder, necesito prepararla. Lo que vamos a mostrarle puede ser muy difícil. Solo dígame si son mis hijas». Elena apretó su bolso contra el pecho. «Encontramos restos humanos en una maleta en la playa de San Blas. Por el estado de descomposición y las condiciones del mar, ha sido difícil la identificación, pero…» Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Encontramos algunos objetos personales que necesitamos que identifique». Elena asintió, incapaz de hablar. Morales sacó una caja de evidencias y, con cuidado, extrajo varias bolsas plásticas. La primera contenía un pequeño vestido blanco con flores bordadas, deteriorado por el agua salada, pero aún reconocible. «Dios mío». Elena tocó el plástico con dedos temblorosos. Es el vestido de mis niñas. Se los compré para el viaje». ¿Ambas tenían el mismo vestido? Sí, eran idénticos. Les encantaba vestirse igual. Morales sacó otra bolsa. Dentro había una pequeña pulsera de cuentas de colores, la misma que Elena había ido a buscar aquel fatídico día. «Es de Valentina», confirmó entre lágrimas. Yo fui a buscarla cuando se le cayó. Por eso las dejé solas. Señora Mendoza, no se culpe. Usted no podía saber qué más encontraron», interrumpió Elena, necesitando saber toda la verdad. Morales intercambió una mirada con su compañera, la detective Ana Luisa Herrera, quien había permanecido en silencio hasta ese momento. «Los restos corresponden a una menor de entre 7 y 9 años», dijo Herrera con voz suave. «Estamos esperando los resultados de ADN para confirmar la identidad, pero…» «¿Una?». Elena levantó la mirada bruscamente. «¿Solo una? Mis hijas son 2. Son gemelas». «Lo sabemos, señora. Por eso necesitamos su ayuda. Creemos que quien hizo esto puede tener a la otra niña». La revelación golpeó a Elena como un rayo. Durante 10 meses había vivido en un limbo, sin saber si sus hijas estaban vivas o muertas. Ahora, la posibilidad de que una hubiera muerto, mientras la otra podría estar viva en algún lugar, era demasiado para procesar. «Necesito verla», dijo de repente. «Necesito ver a mi hija. Señora, no es recomendable». «El estado de los restos. Es mi hija», gritó Elena golpeando la mesa. «Tengo derecho a despedirme». El forense fue todo lo delicado que las circunstancias permitían. Elena solo necesitó ver el pequeño lunar en forma de media luna en el hombro izquierdo para saber la verdad. Sofía, su valiente, aventurera Sofía, que siempre quería ser la primera en todo, había sido la primera en partir. De vuelta en la sala de interrogaciones, Elena estaba en shock. Los detectives le explicaron que habían reabierto la investigación del crucero con nueva perspectiva. Las cámaras de seguridad que habían revisado inicialmente mostraban puntos ciegos sospechosos, y varios miembros de la tripulación habían dado inconsistencias en sus declaraciones. «Creemos que esto fue planeado», dijo Morales, mostrando un diagrama del barco. «Alguien sabía exactamente dónde estaban las cámaras y cómo evitarlas.
Necesitamos que nos diga todo lo que recuerde sobre la tripulación, especialmente cualquier persona que haya mostrado interés particular en sus hijas. Elena cerró los ojos, forzándose a recordar. Había un hombre, un guardia de seguridad en el salón de actividades. Me pareció extraño que estuviera ahí solo observando. ¿Puede describirlo? 50 y tantos años, cabello canoso, complexión media. Tenía una cicatriz en la ceja izquierda. Herrera tomó notas rápidamente. ¿Alguien más? Los animadores, Miguel y Patricia. Fueron muy amables, pero... Elena frunció el ceño recordando algo. Patricia tomó muchas fotos de las niñas. Dijo que era para el álbum del crucero, pero ahora que lo pienso, investigaremos a todo el personal. Mientras tanto, hay algo más que debes saber. Morales sacó otro archivo. Hemos encontrado casos similares. Niñas desaparecidas en cruceros por la costa del Pacífico en los últimos 5 años. Siempre gemelas o hermanas muy parecidas. Elena sintió náuseas. ¿Cuántas? 6 pares confirmados. 12 niñas en total. En 3 casos se encontraron restos de una de las hermanas. Las otras nunca aparecieron. Están vivas, susurró Elena, aferrándose a esa esperanza. Valentina está viva. ¿Por qué matarían a una y se quedarían con la otra? Hay un mercado negro. Herrera dudó antes de continuar. Hay gente que paga mucho dinero por niñas, especialmente si son gemelas. A veces separan a las hermanas para hacer más difícil la identificación. Una la venden inmediatamente, la otra la matan para borrar evidencias, completó Morales. O muere durante el traslado. Lo siento, señora Mendoza, pero debe saber a qué nos enfrentamos. Elena se levantó abruptamente. Entonces no tenemos tiempo que perder. Mi hija está viva, lo sé. Una madre lo sabe. ¿Qué necesitan de mí? Durante las siguientes horas, Elena proporcionó cada detalle que pudo recordar. Describió a cada persona con la que habían interactuado en el crucero, cada lugar que habían visitado. Los detectives le mostraron fotografías de la tripulación y Elena identificó al guardia de seguridad de la cicatriz, Raúl Vázquez, quien curiosamente había renunciado 2 días después del incidente y había desaparecido. También necesitamos acceso a todas sus comunicaciones de los últimos 10 meses, dijo Herrera. Cualquier contacto extraño, cualquier persona que haya mostrado interés inusual en el caso. Elena asintió. Hay un grupo de Facebook de padres de niños desaparecidos. Ahí conocí a otras familias. Dios, ¿cuántas de ellas están conectadas a esto? Es lo que intentamos descubrir. Creemos que hay una red operando entre varios estados. Sinaloa, Jalisco, Nayarit y posiblemente Baja California Sur. Usan los cruceros porque es más fácil mover a las víctimas en aguas internacionales. Un oficial entró a la sala y le susurró algo a Morales, quien se levantó inmediatamente. Discúlpenos un momento, señora Mendoza. Elena quedó sola con sus pensamientos. Sofía estaba muerta. Su pequeña Delfín, como le decía de cariño, nunca volvería a correr por los pasillos de su casa. Pero Valentina podría estar en algún lugar esperando que su mamá la encontrara. Cuando los detectives regresaron, sus rostros eran sombríos. Acabamos de recibir información de un informante, dijo Morales. Hay rumores en el bajo mundo sobre una subasta. Van a mover mercancía en 3 días. ¿Mercancía? Elena sintió asco ante el término. Niñas. Creemos que pueden tener a varias, posiblemente incluyendo a Valentina. Pero es en territorio controlado por el cártel. No podemos entrar sin pruebas concretas y sin poner en riesgo a las víctimas. Entonces, ¿qué hacemos? Herrera se inclinó hacia adelante. Necesitamos que nos ayude. Usted ha estado en contacto con otras familias. Si alguna de ellas ha recibido información sobre sus hijas, cualquier cosa, necesitamos saberlo ahora. Elena sacó su teléfono con manos temblorosas. Hay una mujer, Lucía Delgado. Su hija desapareció hace 2 años en un crucero saliendo de Cabo San Lucas. La semana pasada me escribió diciendo que alguien la había contactado, ofreciéndole información a cambio de dinero. ¿Pagó? No tenía suficiente. Me pidió prestado, pero yo tampoco. Elena se quebró. Si hubiera tenido el dinero, tal vez sabríamos dónde están. Hizo lo correcto al no pagar. Usualmente es una estafa o una trampa, pero necesitamos hablar con ella inmediatamente. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad. Elena fue instalada en un hotel bajo protección policial,
mientras los detectives seguían cada pista. Lucía Delgado fue llevada desde Guadalajara, y su testimonio reveló detalles escalofriantes sobre llamadas anónimas describiendo a su hija, aún viva, en algún lugar de la costa. El informante de la policía, un exmiembro de bajo rango del cártel que buscaba reducir su condena, proporcionó la ubicación de una bodega en las afueras de Culiacán, donde supuestamente mantenían a las niñas antes de trasladarlas. Pero advertía que el lugar estaba fuertemente vigilado y que cualquier movimiento en falso podría resultar en la ejecución de las víctimas. Elena no podía dormir. Paseaba por la pequeña habitación del hotel, mirando las fotos de sus hijas en su teléfono. En una tomada la mañana del crucero, Sofía y Valentina sonreían a la cámara, emocionadas por la aventura que las esperaba. Elena tocó la pantalla, delineando sus rostros. «Perdóname, Sofía», susurró. «Perdóname por no protegerte, pero juro que encontraré a tu hermana. No descansaré hasta traer a Valentina a casa». Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Herrera, con el rostro pálido. «Señora Mendoza, necesita venir con nosotros. Hemos encontrado algo». En la estación de policía le mostraron una laptop incautada en un operativo en Mazatlán. Contenía cientos de fotografías de niñas, catalogadas como si fueran productos. Elena tuvo que ser sostenida cuando vio las fotos de sus hijas, tomadas en el crucero durante las actividades. Había notas sobre ellas: gemelas perfectas, 8 años, sin padre, madre trabajadora, vulnerable. Patricia. Elena escupió el nombre con veneno. La animadora. Ella tomó estas fotos. Patricia Domínguez. Nombre real Patricia Stern. Ciudadana estadounidense con antecedentes por tráfico de personas. Usaba los cruceros para identificar objetivos. Ya tenemos una orden de captura internacional. ¿Y el guardia? ¿Vázquez? Muerto. Lo encontraron en una carretera de Michoacán hace 6 meses. Al parecer, sabía demasiado. Elena procesó la información. La red era más grande y compleja de lo que imaginaba. No eran solo criminales aleatorios. Era una operación sofisticada con conexiones internacionales. «La subasta», dijo de repente. «Dijeron que hay una subasta en 3 días. No, 2 días ya. ¿Qué van a hacer?» Morales y Herrera intercambiaron miradas. «Estamos coordinando con fuerzas federales. Es una operación de alto riesgo. No podemos garantizar...» «Mi hija está ahí, lo sé. Después de 10 meses está ahí esperando. No pueden dejar que la vendan como si fuera...» Elena no pudo terminar la frase. «Haremos todo lo posible, señora Mendoza, pero necesito que entienda. Estas personas son extremadamente peligrosas. Han matado por menos. Si intentamos un rescate y algo sale mal, entonces voy con ustedes». «Absolutamente no, es demasiado peligroso. Es mi hija». Elena golpeó la mesa nuevamente. «He esperado 10 meses. He enterrado a Sofía sin saber qué le pasó realmente. No me pidan que me quede sentada mientras Valentina está ahí afuera». Herrera tomó su mano. «Señora Mendoza, Elena, la mejor forma de ayudar a Valentina es dejarnos hacer nuestro trabajo. Si usted está ahí, será una distracción. Los oficiales estarán más preocupados por protegerla a usted que por rescatar a las niñas». Era un argumento lógico, pero Elena no estaba pensando con lógica. Era una madre desesperada que había perdido a una hija y se aferraba a la esperanza de recuperar a la otra. «Prométanme», dijo finalmente, «prométanme que harán todo lo posible por traerla de vuelta». «Se lo prometo», respondió Morales solemnemente. «No descansaremos hasta encontrar a Valentina». Mientras Elena era escoltada de regreso al hotel, no podía quitarse de la mente la imagen de la maleta en la playa. Sofía había muerto sola, lejos de casa, traicionada por adultos que debían protegerla. Pero Valentina todavía tenía una oportunidad. En algún lugar de la vasta costa del Pacífico mexicano, su hija esperaba, y Elena Mendoza, la madre que había fallado una vez, no fallaría de nuevo. De alguna manera, de algún modo traería a Valentina a casa. La noche cayó sobre Tepic, y con ella la cuenta regresiva hacia la operación de rescate más importante en la historia reciente de la Procuraduría. En juego no solo estaba la vida de Valentina Mendoza, sino la de docenas de niñas atrapadas en una pesadilla de la que pocas salían con vida. Elena se arrodilló junto a su cama, apretando el vestido manchado de Sofía contra su pecho,
y rezó como no había rezado en años, por Valentina, por las otras niñas y por el alma de su pequeña Sofía, que finalmente podría descansar en paz cuando su hermana estuviera a salvo. Amanecía en la Ciudad de México cuando Manuel Ortega, un trabajador de mantenimiento del sistema de transporte colectivo Metro, se ajustaba el chaleco reflectante en el taller de Zaragoza. Con 50 años recién cumplidos, Manuel llevaba más de 2 décadas trabajando bajo tierra, recorriendo túneles y rieles que la mayoría de los ciudadanos jamás imaginaba. Conocía cada estación, cada crujido del sistema, cada vibración del metal. Esa mañana, sin embargo, algo cambiaría para siempre. «Ortega, te toca el tramo San Lázaro. Candelaria», le dijo su supervisor. «Hubo una interferencia eléctrica anoche. Revisa las cámaras y el sistema de sensores». Acompañado por su linterna y un viejo walkie-talkie, Manuel bajó por la escotilla de acceso mientras la ciudad comenzaba a despertarse sobre él. El aire era denso, cargado de humedad y el inconfundible olor a aceite quemado y concreto viejo. Al llegar a un punto a medio kilómetro entre ambas estaciones, notó que uno de los sensores de presión había sido manipulado. Se agachó para inspeccionarlo, y fue entonces cuando notó la compuerta. Era una tapa de acero semioculta tras una viga de soporte, sin inscripciones visibles, cerrada con un candado oxidado. Manuel había pasado por ahí docenas de veces, pero nunca la había visto abierta. Esa vez, sin embargo, el candado estaba roto. Su corazón se aceleró. Iluminó el interior con la linterna. Una escalera descendía a una cámara estrecha. «Base, aquí Ortega. Encontré una entrada no registrada entre San Lázaro y Candelaria. Voy a descender». «Negativo, Ortega. Espera refuerzos». Pero Manuel, guiado por una mezcla de curiosidad y presentimiento, bajó. A cada escalón, el aire se volvía más denso. Al llegar al fondo, encontró una sala rectangular iluminada por una luz tenue procedente de una lámpara halógena. En el centro, un catre viejo. Alrededor, cajas de conservas, garrafones de agua y en una esquina, juguetes, muñecas de trapo, peluches desgastados, una mochila escolar con dibujos de mariposas. Manuel se acercó con cuidado y notó una etiqueta cosida. «Valentina M». Su estómago se encogió. Había oído hablar del caso Mendoza. Todos en el país lo habían visto en las noticias. Las gemelas desaparecidas en un crucero. El hallazgo de una de ellas. La otra Valentina seguía desaparecida. Tomó la mochila y subió rápidamente, reportando el hallazgo a Central. En menos de una hora, el lugar estaba acordonado. El equipo forense recogió cada objeto. La Procuraduría General fue notificada, y Elena Mendoza, en su hotel en Tepic, recibió una llamada que la hizo caer de rodillas. «Señora Mendoza, creemos haber encontrado rastros de Valentina». Los investigadores conectaron los puntos. La mochila contenía restos de ADN compatibles con Elena y Sofía, y un cabello largo que, según los análisis preliminares, era de Valentina. La presencia de comida reciente y huellas indicaban que alguien había vivido allí hasta hace poco. Las cámaras internas del metro, sin embargo, habían sido saboteadas. La teoría comenzaba a consolidarse. Valentina había sido trasladada por tierra, lejos de la costa, posiblemente vendida a una red que operaba también en la capital. Y esa cámara secreta era una estación de paso, un punto de ocultamiento antes de mover a las niñas a su destino final. Elena viajó inmediatamente a la Ciudad de México, donde se reunió con el fiscal Álvaro Castañeda, un hombre de mirada dura pero voz serena. «Este hallazgo cambia todo. Ya no estamos hablando solo de crimen organizado. Esto implica complicidad institucional. Nadie construye una habitación dentro del metro sin que alguien lo permita». La presión mediática se reactivó con fuerza. Las imágenes de la mochila de Valentina circularon en los noticieros. Padres de otras niñas desaparecidas comenzaron a denunciar casos similares. Se creó una comisión especial para investigar los nexos entre el personal del metro y organizaciones criminales. Mientras tanto, Manuel Ortega fue interrogado extensamente. Negó conocer el uso de esa habitación y, tras pasar la prueba del detector de mentiras, fue declarado testigo clave. Fue él quien describió cómo, durante meses, había notado movimientos extraños, accesos bloqueados, vigilantes desconocidos, secciones cerradas sin razón.
Con su ayuda, la policía accedió a mapas antiguos del metro. Descubrieron al menos 3 compartimentos similares en otras líneas, 2 de ellos sellados recientemente. Uno de ellos, bajo la estación Tacubaya, contenía ropa infantil y medicamentos. Elena, acompañada por los detectives Morales y Herrera, visitó cada uno de estos lugares. En uno halló un dibujo en la pared, hecho con crayón azul, 2 niñas tomadas de la mano. Una de ellas tenía una trenza larga, como Valentina. «Esto es de ella», dijo Elena con certeza. «Ella estuvo aquí». Pero el rastro se enfriaba. Los ocupantes habían huido horas antes de cada allanamiento. La red sabía que estaban cerca. El fiscal Castañeda ordenó vigilancia encubierta en estaciones clave, y en paralelo comenzaron a rastrear las finanzas de trabajadores sospechosos. Varios agentes del metro fueron arrestados por recibir pagos ilícitos. Fue un mensaje anónimo lo que reavivó la investigación. Enviado por correo a la comisión especial, contenía una lista de nombres, fechas y ubicaciones. «Ella está viva. Todavía no la han vendido. Se mueve cada 4 días. Próxima parada, Puebla». La operación se desplegó en silencio. Agentes encubiertos tomaron posición en la central de autobuses. Elena, aunque desesperada por intervenir, fue mantenida informada a distancia. A las 03:12 de la madrugada, una camioneta blanca con placas falsas ingresó al estacionamiento trasero. En su interior, 5 niñas. Una de ellas, con una trenza larga, miró por la ventana. «Es ella», dijo el agente a través del comunicador. La redada fue rápida y precisa. Hubo disparos. 2 captores fueron abatidos, 1 capturado. Las niñas fueron rescatadas ilesas. A las 04:25, Elena Mendoza recibió una llamada. «La tenemos. Valentina está viva». El amanecer sobre Puebla parecía distinto aquella mañana. A lo lejos, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl emergían entre nubes suaves como centinelas silenciosos del momento que estaba por suceder. En una sala reservada del Hospital General, Elena Mendoza se sostenía apenas sobre sus piernas. Frente a ella, una puerta cerrada. Dentro, una psicóloga, un pediatra y su hija Valentina. Había pasado más de 1 hora desde que la niña fue ingresada. Elena había firmado todos los formularios, contestado cada pregunta, soportado cada segundo como una eternidad. Las autoridades querían asegurarse de que el reencuentro no reactivara traumas, pero Elena ya no podía esperar más. La puerta se abrió lentamente. La psicóloga, una mujer joven de voz suave, asintió con la cabeza. «Está lista, pero vayan despacio. Ha pasado por mucho». Elena entró con pasos temblorosos. Valentina estaba sentada en una camilla, con una bata blanca demasiado grande para su cuerpo delgado. Tenía los ojos bajos, jugando con la manga de la bata. Cuando escuchó los pasos, levantó la mirada. Por un instante, el silencio se apoderó de la habitación. Luego sus labios temblaron. «Mami». Elena cayó de rodillas. «Mi vida, mi niña». Valentina corrió hacia ella, y ambas se abrazaron con una fuerza que intentaba borrar 10 meses de ausencia, dolor y miedo. Elena sintió las costillas marcadas de su hija, la fragilidad de su cuerpecito, pero también la vida latiendo en su corazón. «Te encontré, te encontré». Durante las siguientes horas, Valentina contó lo que pudo. Sus recuerdos eran fragmentados, confusos. Recordaba haber seguido a alguien en el barco, alguien que decía ser amigo de su mamá. Recordaba a Sofía tomándole la mano. Luego oscuridad, una habitación sin ventanas, voces extrañas, cambios constantes de lugar, gente que la llamaba con otro nombre. «Me decían Julia», dijo. «Me dijeron que mami se había ido, que yo tenía una nueva familia, pero yo sabía que mentían. Sofía me lo dijo». Elena tragó saliva, controlando el impulso de llorar. Sofía, la escuchaba a veces. Cuando cerraba los ojos, me decía que no tuviera miedo, que tú vendrías. Elena la abrazó de nuevo, sabiendo que aunque su hija estaba viva, el trauma que había sufrido dejaría cicatrices profundas. La psicóloga explicó que la niña necesitaría terapia intensiva, un entorno estable y, sobre todo, tiempo. Pero lo más importante es que nunca dudó de que su madre la encontraría. Esa convicción la mantuvo viva. La redada en Puebla había sido solo la punta del iceberg. Las pruebas obtenidas permitieron arrestos en cadena en Jalisco,
Veracruz y hasta en California. Patricia Stern fue capturada en Tijuana mientras intentaba cruzar la frontera con documentación falsa. En su poder se encontraban discos duros con información detallada de toda la red, compradores, rutas, contactos en aduanas, incluso nombres de funcionarios corruptos. El caso Mendoza se convirtió en un símbolo nacional. Elena fue invitada a hablar ante el Congreso, donde denunció la indiferencia institucional, la negligencia de las autoridades durante los primeros meses de la desaparición y la falta de protocolos reales para casos de trata de menores. No soy una heroína, dijo frente a las cámaras. Soy una madre que enterró a una hija y se negó a perder a la otra. Y como yo hay miles. Su testimonio provocó una ola de reformas. Se creó un registro nacional de niños desaparecidos, con coordinación interestatal e internacional. Se aumentó el presupuesto para unidades de búsqueda y se aprobaron leyes más estrictas contra el turismo de trata infantil. Pero nada devolvería el tiempo perdido. Elena y Valentina regresaron a San Luis Potosí meses después, a un departamento que ya no se sentía como hogar. Carmen, la tía, había redecorado el cuarto de las gemelas, guardando todo lo de Sofía en una caja decorada con mariposas. ¿Puedo abrirla?, preguntó Valentina el primer día. Cuando tú quieras, mi amor. Valentina abrió la caja con delicadeza. Dentro había dibujos, una diadema rota, un libro de cuentos y una foto de ambas en el día de su cumpleaños. La niña la sostuvo en sus manos y con voz baja dijo: «Gracias, Sofía. Me cuidaste». La terapia fue larga, pero con el tiempo, Valentina comenzó a dormir sin sobresaltos. Volvió a la escuela. Hizo nuevas amigas. Elena encontró un trabajo como auxiliar administrativa en una ONG que apoyaba a familias de niños desaparecidos. Su historia, aunque marcada por el dolor, se transformó en esperanza para otras madres. 5 años después, Valentina subió al escenario de su primaria para dar un discurso de fin de curso. Vestida con un sencillo vestido blanco, habló con voz firme. Cuando tenía 8 años me robaron, pero no me rompieron. Mi mamá me buscó cada día, y cuando me encontró, me abrazó tan fuerte que mis pedazos volvieron a unirse. Esta medalla es para ella. El público se puso de pie. Elena lloró, no por tristeza, sino porque su hija había vuelto, completa, fuerte, viva. 5 años habían pasado desde que Valentina Mendoza fue rescatada en Puebla. Su historia se había convertido en emblema de resistencia y justicia. Sin embargo, ninguna victoria era definitiva, ni para ella ni para su madre. Algunas heridas no sangran a simple vista, pero laten en silencio bajo la piel, recordando que el pasado, aunque superado, siempre encuentra forma de volver. Valentina ahora tenía 13 años. Había crecido rápido, demasiado rápido. Su mirada, aunque brillante, tenía una profundidad impropia para su edad. Su psicóloga decía que era una niña resiliente, pero Elena sabía que había días en los que su hija se encerraba en sí misma, mirando el techo por horas, como si esperara que algo volviera a caer desde allí. En San Luis Potosí, la vida había retomado un ritmo estable. Elena trabajaba como coordinadora en la ONG Puertas Abiertas, que ya había ayudado a resolver 10 casos de menores desaparecidos. Carmen seguía siendo su soporte y confidente, pero el corazón de Elena nunca descansaba del todo. Una tarde, al revisar el correo electrónico institucional, recibió un mensaje con asunto: «Tengo información sobre otras niñas». El correo era anónimo, pero el contenido era preciso: nombres, edades, fechas, ubicaciones. Algunas niñas habían desaparecido recientemente, otras desde hacía más de una década. Lo inquietante era que muchas tenían algo en común. Eran gemelas o hermanas muy parecidas. El patrón se repetía. Elena reenvió el mensaje a Morales y Herrera, ahora parte de una unidad federal especializada en delitos contra la infancia. En cuestión de días, confirmaron la autenticidad de varios datos. Lo más alarmante: una de las niñas había sido vista recientemente en un mercado clandestino en Honduras y otra en una comunidad minera en Chiapas. «Esto no ha terminado», dijo Herrera por teléfono. «Creímos que desmantelamos la red, pero parece que alguien tomó el mando». Elena supo entonces que no podía quedarse de brazos cruzados.
Organizó una reunión con otras madres que habían sufrido historias similares. Juntas, formaron una alianza nacional de búsqueda con alcance regional. La llamaron Red Sofía, en honor a su hija perdida. Valentina, al enterarse, no se sorprendió. «Sabes que tienes que hacerlo, mamá», le dijo. «Hay más niñas que esperan, como yo esperé». Durante meses, Elena viajó por varios estados, dando charlas, entrevistando familias, recolectando evidencias. Cada historia era una variación de la suya: cruceros, estaciones de autobús, ferias locales. Siempre una promesa falsa, siempre una desaparición repentina. Una noche, en un refugio en Tapachula, una adolescente de acento centroamericano se acercó a ella. «Yo vi a tu hija», dijo, mostrando una fotografía antigua de Valentina y Sofía. «No hace mucho. Estaba con una mujer blanca, con lentes. Hablaba español raro». Elena mostró múltiples fotos. La adolescente señaló a Patricia Stern. Ella, la que la cuidaba. Pero Patricia estaba presa, o eso creían. Elena regresó a Ciudad de México exigiendo respuestas. Morales confirmó una verdad escalofriante. Patricia se había fugado 2 años atrás durante un traslado, y su rostro había sido reconstruido quirúrgicamente. Ahora se hacía llamar Laura K. y dirigía una casa-hogar en Guatemala. La Fiscalía Mexicana inició los trámites para su extradición, pero sabían que tomaría meses. Elena no podía esperar tanto. Con ayuda de periodistas independientes y antiguos colaboradores de la ONG, viajó a Quetzaltenango con una cámara oculta. Se infiltró en la casa-hogar como voluntaria. Lo que encontró fue un sistema de adoctrinamiento disfrazado de asistencia social. Niñas con identidades falsas, rutinas estrictas, silencio impuesto. En la segunda semana, mientras ayudaba a organizar un taller de pintura, una niña de cabello rizado y voz temblorosa se le acercó. «Tú eres Elena». Elena sintió que el mundo se detenía. «¿Cómo sabes eso?» «Porque Valentina te dibuja todo el tiempo. Habla de ti. Dice que volverás». Elena corrió al dormitorio. En una pared, ocultos detrás de una cortina, estaban los dibujos. Una madre, 2 niñas, el mar, un barco. En cada uno, una firma. BM. Las autoridades locales, presionadas por los medios, allanaron el lugar al día siguiente. Encontraron documentos falsos, registros de adopciones ilegales, y finalmente, en una habitación del segundo piso, a una niña leyendo junto a una ventana. «Valentina», dijo Elena con la voz quebrada. La niña la miró. «Mamá». Pero no era su hija, era otra Valentina. Una niña hondureña que había sido rebautizada así por Patricia, para confundir, para borrar, para reemplazar. Elena cayó de rodillas, vencida. Había sido una pista falsa. Patricia había jugado con ella una vez más. Semanas después, Patricia fue capturada en la frontera con Belice. Tenía una nueva identidad, pero no podía ocultar su pasado. En su poder llevaba un cuaderno con anotaciones, nombres, coordenadas, fechas, entre ellas SB 2018, traslado final, isla, inactivo. SB es Sofía Valentina, dijo Morales. El traslado final fue hace 5 años. Inactivo puede significar muerte o desaparición total. Elena cerró los ojos. No lloró, no gritó, solo respiró profundamente. Sabía que nunca tendría todas las respuestas. Sabía que algunas heridas permanecerían abiertas, pero también sabía que su lucha había salvado vidas, y que su hija, la que seguía a su lado, necesitaba una madre presente. Al volver a casa, Valentina la recibió con un abrazo silencioso. Le entregó un dibujo. En él había una mujer con alas, 2 niñas tomadas de la mano, y un corazón en el cielo. «Es Sofía», dijo Valentina, «siempre está con nosotras». Y Elena, por primera vez en años, creyó que eso podía ser verdad. Pasaron 2 años desde la captura definitiva de Patricia Stern. En ese tiempo, la Red Sofía creció hasta convertirse en una organización continental. Elena Mendoza, su fundadora, ya no era solo una madre en búsqueda. Era una voz implacable contra la trata infantil, reconocida en foros internacionales, citada en tribunales y escuchada por gobiernos que durante décadas habían volteado la mirada. Pero el precio de esa lucha seguía pesando. Valentina, ahora con 15 años, había pedido distancia del activismo. Quedarse anclada al dolor no era una opción para ella.
Necesito vivir, mamá. No solo sobrevivir, le dijo una tarde con firmeza. Elena comprendió. Le había dado todo: el regreso, la justicia, la voz. Ahora debía permitirle el silencio. Valentina comenzó a escribir, no un libro ni un testimonio, historias, ficciones, personajes que escapaban de islas, que vencían dragones disfrazados de personas, que recordaban a hermanas perdidas pero sin decirlo directamente. Su terapeuta dijo que era una forma de reprogramar la memoria, de resignificar la narrativa. ¿Y si publicamos uno?, propuso Carmen, su tía siempre atenta. Valentina negó con una sonrisa triste. Todavía no. Escribirlos ya es suficiente. Mientras tanto, en Ciudad de México se desarrollaba uno de los juicios más mediáticos de la década: el juicio contra los financiadores de la red de trata infantil, empresarios, funcionarios, incluso diplomáticos. Patricia Stern, como pieza clave, había negociado cooperar a cambio de cadena perpetua sin posibilidad de extradición. Cada testimonio suyo era una puñalada para Elena. Valentina era un activo valioso, dijo en una de las audiencias. Pero lo que no esperábamos era que la madre no se rindiera. Elena observó desde la galería. No podía gritar, no podía golpear, pero podía anotar. Cada palabra, cada nombre, lo transformaría en acción. La Red Sofía publicó un informe detallado que cruzaba datos judiciales, registros portuarios y movimientos financieros. Fue una bomba. Provocó renuncias, capturas y, finalmente, una declaratoria de crímenes de lesa humanidad contra los implicados. La Corte Interamericana intervino. Las víctimas fueron reconocidas como sujetos de reparación colectiva, pero a Elena no le interesaba la gloria. Su objetivo siempre fue más simple y más duro: que ninguna madre tuviera que vivir lo que ella vivió. Por eso, cuando un equipo de cineastas se acercó para adaptar su historia, puso una sola condición: no quiero que cuenten mi dolor, quiero que muestren la lucha de muchas, que hablen de Sofía, pero también de las que aún no tienen nombre. La película, titulada Las que regresan, se estrenó en festivales internacionales y fue aclamada por su realismo. Valentina la vio en privado. Al salir solo dijo: «Gracias por no hacerme una víctima eterna». Elena la abrazó. «Nunca lo fuiste, siempre fuiste una sobreviviente. Y ahora eres libre». Con el paso del tiempo, Elena empezó a retirarse poco a poco de la primera línea del activismo. Entregó la dirección de la red a una nueva generación de madres y especialistas. Se mudó a un pueblo tranquilo cerca de Valle de Bravo, donde comenzó a cultivar un pequeño huerto y a escribir memorias. Valentina ingresó a la universidad para estudiar literatura. Su primer cuento, publicado en una revista estudiantil, terminaba con una frase que Elena recortó y pegó sobre su escritorio. «A veces el silencio guarda los nombres de quienes nos salvaron, pero una hermana, una madre, una palabra dicha a tiempo, puede abrir puertas que parecían selladas para siempre». 3 años después del juicio histórico, cuando el nombre de Elena Mendoza ya formaba parte de los archivos de derechos humanos, la vida parecía haber encontrado una rutina pacífica. En Valle de Bravo, el jardín de Elena florecía con bugambilias y Valentina, con 18 años, se preparaba para ir a vivir a Ciudad de México, donde había sido aceptada en un programa de intercambio en la Facultad de Filosofía y Letras. Los días eran tranquilos, hasta que una mañana Elena recibió un sobre sin remitente. No era digital, era físico, papel grueso, tinta negra. Al abrirlo, encontró una única hoja con una frase escrita a mano: «Las que no regresaron, también escriben. Pregunta en San Pedro Mártir». Elena sintió como el pasado volvía a rozarle la piel. San Pedro Mártir era una comunidad en la periferia de Tijuana, cerca de la frontera. Una zona usada por años como punto de paso para migración ilegal, pero también marcada por desapariciones sin resolver. Intentó descartar el mensaje como una provocación, pero esa misma noche recibió una llamada anónima, una voz distorsionada. «No están todas muertas, y no todas están libres». Elena, que había aprendido a distinguir entre el pánico y la urgencia real, volvió a contactar a Morales, ahora asesor en una ONG internacional. Viajaron juntos a Tijuana con discreción, usando contactos locales. En San Pedro Mártir, una religiosa de un refugio les entregó un cuaderno viejo.
Lo dejó una muchacha que no hablaba. Dibujaba. Nunca supimos su nombre, pero los ojos, esos ojos eran idénticos a los de las fotos que ustedes trajeron hace años. En el cuaderno, dibujos de niñas tras rejas, túneles, barcos y al final, una escena. 2 niñas corriendo por un bosque. Una llevaba una mariposa dibujada en la espalda. Elena sintió el corazón contraerse. Sofía tenía una cicatriz en ese lugar, pequeña, con forma de ala. Valentina, al enterarse, no dijo nada al principio. Luego, con voz firme, «Vamos, no quiero quedarme con dudas toda mi vida». Juntas, emprendieron la búsqueda. Durante meses recorrieron comunidades, cruzaron testimonios, encontraron más pistas. Mujeres jóvenes con recuerdos fragmentados, fotos antiguas, y en un hospital psiquiátrico de Ensenada, una joven internada con nombre falso que murmuraba de noche, «No me olvides, Vale, yo cuidé de ti». El ADN fue inconcluso. Las marcas físicas no coincidían del todo, pero algo en la mirada de esa joven detenía a Elena cada vez que estaba a punto de desistir. Finalmente, un test genético ampliado, cruzado con bases internacionales, arrojó un resultado inesperado. Coincidencia parcial con el abuelo paterno de las niñas Mendoza, fallecido años atrás. La joven no era Sofía, pero era su media hermana, hija del padre desaparecido, víctima también del mismo sistema. La red no solo había traficado con niñas, había fragmentado familias, ocultado identidades, sembrado raíces en generaciones. Sofía aún no aparecía, pero la aparición de esa joven les abrió una nueva ruta. Rastrear al padre, al origen, al punto inicial de todo. Elena decidió comenzar de nuevo. Con Valentina y su nueva hermana, reabrieron la red Sofía. No para buscar justicia, sino para restaurar memorias, para reconstruir los lazos que fueron quebrados. La historia no terminaría en un juicio ni en una tumba. Seguiría viva, en cada búsqueda, en cada niña que volviera a decir su nombre en voz alta, porque algunas puertas, aunque parezcan cerradas para siempre, aún tienen bisagras que crujen, y a veces basta con tocarlas suavemente para que se entreabran. Un año después del hallazgo en San Pedro Mártir, la Red Sofía había ampliado su trabajo más allá de México, colaborando con redes de búsqueda en Guatemala, Honduras, Colombia y España. Lo que comenzó como una causa personal se convirtió en una coalición transfronteriza que ya había ayudado a identificar más de 200 víctimas y reunir a 47 familias. Elena Mendoza vivía ahora entre dos mundos, su casa en Valle de Bravo, donde cultivaba calma y memoria, y su puesto itinerante como coordinadora de estrategias de localización. Pero una pieza del rompecabezas seguía sin encajar. Sofía. Una noche, durante una revisión de archivos antiguos del sistema portuario de Mazatlán, Valentina encontró algo. Una bitácora digital no indexada, dentro de una copia de respaldo olvidada en una carpeta llamada Pasajero sin documento. Allí figuraba una nota de embarque informal, a nombre de Sara Méndez, 8 años, sin tutor registrado, traslado especial nocturno, destino, Isla Ángel de la Guarda. Elena contuvo la respiración. La isla, ubicada frente a las costas de Baja California, era una reserva natural protegida, sin habitantes permanentes. El acceso estaba restringido por la Secretaría de Marina. Sin embargo, las coordenadas coincidían con rutas registradas como parte de ejercicios navales privados de hace más de una década. Morales, tras revisar la evidencia, activó un protocolo de intervención. Se autorizó una misión conjunta entre Marina, Procuraduría y la Red Sofía, bajo estricta confidencialidad. Elena insistió en ir. Cuando desembarcaron en la isla, no encontraron personas, pero sí estructuras abandonadas, una escuela improvisada, dormitorios precarios, una torre de vigilancia derruida. Todo indicaba que allí funcionó un centro clandestino de retención. En la pared de una de las aulas aún se leía con tiza desvanecida: «A veces soñamos que alguien nos encuentra». En un rincón, bajo una lámina rota, hallaron una caja de plástico sellada. Dentro, una libreta con dibujos y palabras escritas con errores ortográficos propias de una niña. «Hoy no vino la lancha. Valen me visita en sueños. Mami seguro me busca. Me llamo Sofía y no me olvido». Elena cayó de rodillas. Por fin, una prueba directa.
una voz intacta. Las investigaciones posteriores confirmaron que el sitio operó al menos entre 2016 y 2019. Se identificaron rastros genéticos de 6 niñas desaparecidas, entre ellas uno parcialmente coincidente con el perfil de Sofía Mendoza, pero ninguna presencia reciente. La pista más sólida hasta la fecha se volvía, una vez más, eco. Valentina, al leer las páginas, dijo: «No importa si no la encontramos con vida. Lo importante es que su nombre sigue aquí, que su voz existe, que su historia no fue borrada». A partir de ese día, la Red Sofía abrió un archivo público digital con testimonios, documentos y dibujos rescatados. Lo llamaron «Donde empiezan los nombres», porque las niñas robadas tenían derecho a existir más allá del silencio. Elena dejó de buscar tumbas. Comenzó a plantar árboles en memoria de cada nombre, no por resignación, sino porque algunos bosques solo nacen del dolor que se niega a morir.